Grabando. Ya, bacán. Bueno, chiquillos, espero que estén bien a pesar del temporal. No sé si os llega a todos el temporal aquí en nuestra, en nuestra, ¿cómo le llamamos a esto, Cami? Que siempre hacemos como una especie de show. Un- no sé. El La intro. entrante, el entrante, la intro. En esta intro de la Cami y yo hablábamos de que, bueno, que hay un temporal medio fuerte, pero afortunadamente al menos aquí está más tranquilo. ¿Algo por ahí en sus sitios de residencia, chiquillos, que quieran comentar? Catalina dice por el chat que está súper fuerte el temporal. ¿Dónde es eso, Catalina? En Chajuenco. Ah, en Choshuenco. Oh, en Choshuenco. ¿Ese es el laguito que tienes detrás de ti en la foto? Sí, Bacán. sí. Ahora Nosotros para un hemos poco. estado trabajando ahí en el Mocho Choshuenco. Ay, Hicimos qué bueno. una tesis de... Por eso que les pongo fotos a veces, pues, del Mocho. Que son Sí. las fotos que tomamos ahí en la tesis de magíster de una estudiante, Luisa Parra, que ya egresó. Sí, claro, ahí tiene que estar cuático. Po. Sí, ahora para un poco, pero en la mañana estuvo súper fuerte. Bueno, ¿estáis todos bien? ¿Ningún techo de ruido? ¿Nada bien? ¿Nada raro? Acá, por lo menos en el pueblo, no. Ya, ya. Bueno, a cuidarse entonces. Todo el mundo a estudiar en casa guardado. Y pasando a temas más académicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre la clase que corresponde hoy, que es la de remoción de biomasa, que un poco tiene que ver con el temporal? De hecho, se habla de los temporales en la clase, de cómo los temporales pueden afectar a las plantas y cómo las plantas hacen frente a esos temporales. No sé si habéis alcanzado a verlo. No, profe, no alcancé, yo por lo menos. Bueno, la clase va sobre remoción de biomasa y en el fondo bueno, al principio os hablo un poquito de que hay varios factores bióticos y abióticos que pueden producir que una planta pierda una parte importante de su biomasa, sobre todo aérea. Hay algún guiño a biomasa radicular, pero sobre todo se habla de biomasa aérea. Y bueno, y entonces de ahí os hablo de que en general ¿os acordáis de que frente al estrés hay tres maneras de resistirlo? ¿Os acordáis de qué tres maneras son? Sí, evitación, tolerancia y... Ay, se me olvidó la última. Y evitación, tolerancia y... Evitación, tolerancia y... Es cuando lo... Cuando... cuando lo soporta, pero... Escape. Escape, eso era. ¡Eso! Escape. Recordad que la diferencia de escape con las otras dos es que en el escape la planta está en estado latente. ¿Ya? Mientras que en resistencia o en evitación la planta está activa, está metabólicamente activa. Esa es la diferencia del escape. Es como que, de hecho hay gente que escape y resistencia lo ponen en la misma categoría, pero yo creo que fisiológicamente se merece una categoría diferente y no solamente yo, también otra gente, ya, no es una manía mía. Ya, bueno, pues entonces, en el fondo, da igual cuál sea el mecanismo que da lugar a esta ruptura, a esta remoción de la biomasa, las plantas toleran esta remoción, algunas, no todas, toleran esta remoción de biomasa mediante lo que se llama rebrote, que es el crecimiento de tejido vegetativo que ha sido eliminado de manera abrupta. No es lo mismo que el brote, ¿no? Hablamos de brotar con este crecimiento estacional. Todos los años las plantas crecen en la estación de crecimiento, ¿no? Y eso es la brotación o el crecimiento anual. Pero cuando hablamos de rebrote, ese re de adelante significa que es que hay un crecimiento de nuevo, de novo, ¿ya? Y entonces gran parte de la clase va sobre este crecimiento de novo que se produce, por ejemplo, después de que venga una vaca y se coma parte de la planta, después de que venga un incendio y queme la parte aérea de la planta, después de que haya, por ejemplo, un temporal como el que estamos teniendo ahora, que en algunos casos o quiebra ramas, incluso a veces el tronco, o incluso arranca las plantas de raíz. Y ahí os cuento, por ejemplo,
cómo las plantas se comunican entre ellas, informando, entre comillas, de que está habiendo un evento perturbador severo y hay veces que se preparan, ¿no? Eso os lo cuento tanto en el caso de los temporales como en el caso de la herbivoría. Y ahí tenéis unos vídeos bien interesantes para poder aprender de una manera un poquito quizás más entretenida que escuchar a la SU todo el rato. Eso, po. Y después os hablo de herbivoría más en particular, pero ya no de tolerancia, sino de mecanismos de evitación, que pueden ser tener espinas, hojas pinchudas, hojas muy duras también, que hace que no sean palatables, o también porque tienen unas sustancias químicas que son repelentes frente a la herbivoría. Esas sustancias repelentes son las típicas toxinas. Casi todas las drogas de origen natural que consumen los humanos son en realidad toxinas que producen las plantas para defenderse e intentar evitar que se las coman. Nunca habían pensado que se las iban a fumar, por ejemplo, ¿no? Pero son toxinas y entonces os hablo un poquito de esto de las toxinas. ¿Hay alguien que tenga así como alguna duda en particular, algún concepto que le interese que veamos al respecto? Al parecer, Cri, no, nada. ya, entonces si queréis, antes de preguntaros otras cosas, y os muestro entonces os muestro la evaluación y ahí a lo mejor me podéis preguntar ciertas cosas que puedan ser atingentes, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces esto lo pongo acá, vamos a ponerle un poquito más de tamaño para que se vea bien. Y compartir aquí. Compartir. Entiendo que estáis viendo ahora una planilla, una hoja de cálculo, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces ahí lo que os cuento, un poco intento contextualizarlo en torno al fuego, a los incendios, porque bueno, porque sabéis que me gustan los incendios y porque también soy consciente de que el tema de los incendios en el último tiempo está como causando más alarma social y es un tema como quizás bien contingente, ¿no? Entonces el antecedente es este de acá, en el que yo os cuento que, a ver, aquí, que muchas plantas del matorral mediterráneo de Chile sobreviven al fuego y regeneran la biomasa quemada después de los incendios mediante rebrote. Esto no solamente lo hacen las plantas de Chile, precisamente ahora estoy escribiendo unas cosas de restauración y recordé una visita que hice al volcán Chaitén con mis papás, de hecho, hace no mucho tiempo. Le pedí las fotos a mis papás porque yo recordaba que habían troncos de árboles que tenían mucho rebrote en el tronco, es decir, que posiblemente estos árboles se defoliaron con la erupción del Chaitén en el año 2008, pero no murieron. Y entonces después rebrotaron lo que se llama un rebrote epicórmico, que es un tipo de rebrote del que os hablo también en la clase, ¿ya? Pero aquí como un poco para contextualizarlo en lo que es la tarea, solamente sería matorral mediterráneo en Chile central y después de fuego, no después de la erupción de un volcán, ¿ya? Bueno, dicho eso, las plantas rebrotan y para ello emplean las reservas de carbohidratos almacenadas en las raíces. Esto es una asunción que tiene que ver mucho con este sistema de estudio en particular. Estamos hablando de carbohidratos almacenados en las raíces porque estamos hablando de plantas que se quemaron. Entonces la fuente, la energía que van a emplear, obviamente, si la tenían en las ramas que se quemaron ya no les sirve la energía que tienen almacenada bajo tierra, ¿ya? Y por eso que estoy hablando en este contexto particular de las raíces. Si bien las raíces son el órgano de almacenamiento generalizado cuando las perturbaciones eliminan la biomasa aérea total. No sé si habéis captado el matiz, ¿no? No es lo mismo que un árbol se le quiebre, o sea, que pierda las hojas, pero el tronco permanezca, como en el caso del volcán Chauscuenco, o que sea una planta que se quemó totalmente la biomasa aérea y queda solamente la subterránea, ¿ya? La distribución del almacenamiento puede diferir, pero en este caso serían reservas que están en las raíces.
Entonces la planta tiene esas reservas en las raíces que se movilizan, es el lenguaje técnico, para abastecer energéticamente el rebrote. Nace el rebrote y estas nuevas hojas que han aparecido, que han crecido, empiezan a hacer fotosíntesis y reabastecen las reservas de almidón. Eso os lo cuento en la clase, ¿ya? A ver, aquí parece que tengo un error. Estas mismas reservas... Ah, ya. No, está bien, está bien. Lo que yo os decía, lo que después digo acá es que estas mismas reservas que se utilizan para rebrotar también se pueden utilizar para rebrotar después de fuego, quiero decir, también se pueden emplear para rebrotar después de que las plantas sean defoliadas por herbívoros. Entonces, esto determina, por ejemplo, que después de un incendio el problema no es el incendio per se, ¿ya? Porque las plantas muchas pueden rebrotar. El problema es si cuando el rebrote sale, llegan los conejos y se comen los rebrotes. Ahí es cuando las plantas sí que tienen un problema grave, porque digamos que están teniendo menos reservas para poderse regenerar, y las reservas que emplean para regenerarse al mismo tiempo es una regeneración exigua, que no tiene ningún tipo no contribuye a la supervivencia de la planta, porque finalmente hay un conejo que se la come. No sé si me explico. Estamos hablando, por lo tanto, de dos tipos de perturbaciones frente a las cuales las plantas podrían responder de la misma manera y es rebrotar, ¿ya? Eso como antecedente. Que he hecho el antecedente súper largo, básicamente porque no habéis visto la clase, pero si veis la clase es mucho más fácil, ¿vale? Ya. Preguntas. Cada grupo dispondrá de datos ficticios de concentración de almidón en las raíces de plantas de 2 especies rebrotadoras que fueron cortadas experimentalmente. La colecta de muestras para cuantificar la concentración de almidón se llevó a cabo justo antes de la corta y cada 6 meses después de esta durante los siguientes 5 años. Es decir, una planta, le tomamos muestras de las raíces, le cortamos después así como la cortamos desde abajo, y después cada 6 meses a la misma planta le tomamos muestras de almidón, muestras de raíces para cuantificar el almidón, ¿ya? La mitad de las plantas fueron protegidas de herbívoros vertebrados mediante una malla metálica y la otra mitad no, obviamente, ¿ya? Entonces, estos datos ficticios corresponden al valor promedio y desviación estándar de 10 plantas por especie, nivel de protección frente a herbívoros y tiempo en relación a la corta experimental. Y os muestro aquí un set de datos. ¿Ya? Aquí tenéis el tiempo, ¿ya? El primer valor sería precorta, justo antes de la corta, que pues se podía poner también como valor 0, aunque es un poquito incorrecto, pero no lo es tanto en el fondo, ¿ya? La cuestión es que tenemos los valores de precorta. Aquí tenemos la concentración de almidón en miligramos de almidón por gramo de peso seco de raíz, y aquí tenéis el valor promedio, por eso pone medio aquí, valor promedio de 10 individuos, 10 plantas de la especie 1, que inmediatamente después de la corta fueron protegidas por una malla como de estas de gallinero, ¿ya? Como son 10 plantas, os doy la media y su desviación estándar. Y aquí tenemos el valor para precorta, ¿ya? En plantas no protegidas y en plantas protegidas frente a los herbívoros, para la especie 1 y después también para la especie 2. Y después tenemos los valores de almidón para diferentes momentos después de la corta, que están separados por lapsos de 6 meses, si os dais cuenta acá. ¿Se entiende bien el set de datos? Sí, profe, está clarito. Vale. Entonces, con estos datos, la primera pregunta: ¿qué especie es más susceptible a morir después de incendios frecuentes? Respondan a esta pregunta apoyándose en gráficos elaborados a partir de los datos entregados. La idea aquí es que, por eso es que es importante que veáis la clase. Recordad que una planta tiene unas reservas. Cuando tú la cortas, la planta emplea esas reservas para generar una biomasa,
y esa biomasa hace fotosíntesis y vuelve a rellenar su depósito de reservas. Pero evidentemente esto lleva un tiempo. Si ocurre una perturbación demasiado tempranamente, una planta que frente a un evento de perturbación puede estar bien y sanita, si después de un evento, si en lugar de un evento solo ocurren 2 eventos muy cercanos en el tiempo, capaz que la planta no es capaz de responder porque no se le dio tiempo a alcanzar un estado de salud, por decirlo de una manera coloquial, razonable. Y por sistema de salud, o sea, por estado de salud, me refiero a un nivel de reserva suficiente. ¿Se entiende? Parece que no hay preguntas de la pregunta. Vale. Entonces, para responder a esto, la idea es que tenéis que hacer 1 o 2 gráficos según vosotros estéis, lo consideréis más fácil y tenéis que balancear entre que sea fácil y que sea informativo el gráfico, ¿ya? Una cosa así. Entonces tenéis que elaborar unos gráficos a partir de los datos. Yo no os voy a decir qué gráficos porque la idea es que os craneéis un poquito el cerebro, ¿ya? Pero más o menos creo que es un poquito evidente, sobre todo después de ver la clase. Pero recordad que en estos gráficos tenéis que considerar tanto el promedio como la variabilidad en torno a la media, ¿ya? Tengo la sensación de que ese tema todavía no lo manejáis muy bien todos. Aquí sois poquitos en clase hoy, pero cuando yo reviso las evaluaciones todavía se patina un poquito en ese sentido, ¿ya? Y eso viene básicamente porque todavía, como de una manera que yo no entiendo por qué, estadística creo que la tenéis más adelante en el curso, como que habéis hecho una estadística muy piola de momento, sincrónicamente con la clase o con el curso, y por lo tanto patináis por ahí. Si tenéis la oportunidad de volver a pedir un cambio de malla, por favor, que la estadística y el diseño experimental vaya antes en el tiempo. Justamente ahora Dicho, estamos viendo eso, es, profe. Lo del diseño claro, experimental. claro, y ese es el problema, po. Y yo quería hacer una consulta en Dime. cuanto, usted nos dice el tema de que estudiemos la media y la variación. Sí. Pero, por ejemplo, para el trabajo de, de estrés hídrico, ¿Sí? nosotros, por ejemplo, hicimos el gráfico y pusimos la variación dentro Ya. del gráfico, pero no sabíamos muy bien cómo hacer mención de ella en las preguntas, o cómo, qué Vale, implica que un resultado o que un experimento tenga más variabilidad que otro. vale, mira, eso, justo estoy ahora buscando un gráfico, ya mira, quizás este sirve para que lo entendáis un poquito mejor. Bueno, no se ve muy bien acá tampoco, no se ve muy bien. Lo que yo os voy a contar en realidad es una aproximación visual, ¿ya? Pero me interesa el concepto, o sea, aunque sea visualmente, yo por eso nunca os pido estadística porque sería demasiado. Pero sí que quiero que el concepto de la variación en torno a la media lo empecéis a trabajar porque es importante, ¿ya? Básicamente, es que aquí no se ve mucho, tendría que dibujarlo, sería lo mejor. El punto es, aquí tenemos, por ejemplo, ¿veis este gráfico de aquí abajo, verdad? Que pone A, B, C y el P50, que es un gráfico que de hecho hemos visto como 3 veces en el curso. El profe se ve solo el Excel. ¿En serio? Ya, vale. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir de nuevo, pero a partir de... va a ser mejor. Que no es el caso más bonito que tengo, tendría que dibujarlo. A ver si hay algo por ahí más visual. Ya, vamos a hacerlo con este, a ver qué tal, cómo funciona. Creo que este caso lo va a explicar mucho mejor. Ya, ahora sí que estáis viendo una diapositiva que pone defensas inducidas y comunicación entre plantas, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que os voy a decir no es exactamente así, pero es el concepto que yo quiero que vosotros tengáis, ¿ya? ¿Verdad que aquí, por ejemplo, tenemos
este punto, a ver que ponga el mouse este bonito, tenemos este valor de acá y este valor de acá, ¿ya? ¿Veis mi mouse, verdad? Sí, El punto, o sea, este primer punto tiene un valor de 3, de lo que sea, aquí pone que es daño foliar, porcentaje, un valor de 3, y este tiene un valor aproximadamente de unos 8, o será más, no, por ahí, ya, de 8. Esos son los valores promedio, pero además aquí tenemos el rango de variación, y tenemos que justo para este el rango de variación es muy grande y aquí el rango de variación es muy chiquitito, pero lo importante es que no solamente que las medias son diferentes, sino que los rangos de variación no se solapan. Y eso es en el fondo lo que hace una prueba estadística, un poquito, dicho así como rápido, ¿ya? Porque los valores promedios se explican mucho por los valores extremos, ¿ya? Tú puedes tener que, no sé, imagínense que tenemos todos los estudiantes del curso y 15 estudiantes sacan un 7 y los 50 restantes sacan un 4. Entonces a lo mejor el promedio sube mucho, pero no me está reflejando, ese promedio, que va a ser un promedio de a lo mejor 5, ponte tú, no me está reflejando el comportamiento o el desempeño general de los estudiantes, porque en general los estudiantes tienen una nota de 4, no de 5, ¿ya? ¿Y por qué sale el promedio de 5? Sale porque estos 15 estudiantes que tienen un 7 están tirando la media hacia valores altos. Entonces, cuando trabajar solamente con la media, te está contando una parte muy pequeña de la película, ¿ya? Y es por eso que la variación en torno a la media es importante. En este caso que os contaba de 3 frente a 8, ese 3 frente a 8 son valores diferentes y yo lo puedo decir con cierta confianza viendo el gráfico porque las barritas de error no se me solapan. Sin embargo, fijaros aquí en el gráfico D, donde tengo este punto que vale 21, que tiene un valor de 21% y este otro que tiene un valor como de 15. Este valor de 21 y este de 15 yo no podría decir que son diferentes. Seguramente haciendo estadística, de verdad, con números, me dice que ese 21 frente a ese 15 no son diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad las plantas de este tratamiento toman valores que van desde 20 hasta 10. Por lo tanto, estoy incluyendo valores que también toman las plantas de este otro tratamiento. Y es por eso que la variación me está hablando de si realmente las diferencias que yo veo en las medias tienen relevancia o son representativas o no. Y es por eso que la variación es importante y es por eso que yo os machaco con la variación, porque quiero que la incluyáis aunque no estéis trabajando, aunque no estéis, digamos, de hecho en el fondo yo nunca os evalúo la variación como, nunca evalúo cómo interpretáis la variación, pero os estoy metiendo en el cerebro que la tenéis que poner, ¿ya? Porque sé que todavía es importante, todavía os cuesta interpretarlo, pero sí que os estoy forzando, o sea, estoy generando una costumbre para que la pongáis, para que cuando llegue la estadística más avanzada, ya un poco podáis interpretarlo con fundamento, pero de momento, o sea, a ver, si alguien lo interpreta, bacán, ¿ya? Pero lo que quiero básicamente es que no me digáis que 15 frente a 20 son diferentes cuando las barritas de error se están solapando. Eso es lo que yo quiero. ¿Me expliqué? sí, profe, clarito. Yo por lo menos me entendí todo. Es que es muy importante porque es lo mismo que cuando uno lo ve en las noticias de prensa y en cosas así, ¿no? Se aplicó tal cuestión y en promedio hubo yo qué sé, un éxito del 80%, pero es que a lo mejor ese 80% es porque en realidad 20 individuos les fue súper bien, un 100%, y el resto tuvieron un desempeño de 50%, yo qué sé. Las medias son muy engañosas y trabajar con medias es peligroso. Por eso que hay que trabajar con algo más. Y visualmente, en el punto en el que estáis vosotros, de manejo, de experiencia con los números, lo mínimo que yo puedo exigiros es esta cuestión de la variabilidad en torno a la media, ¿vale? ¿Estamos claros?
Sí, muchas gracias. De nada. Bacán. Ay, sería tan fácil, sí, yo no sé. Me da rabia que, que los cursos se pongan como al lote, no sé, no tiene mucho sentido. Pero filo, eso es otra cosa. No, Ya, profe, entonces voy. de verdad que eso es algo que ya vimos en estadística, que la profe de estadística nos explicó en estadística 1 y ahora que estamos en estadística 2 lo volvimos a ver en diseño de experimentos a principio de semestre. Ah, ¿en serio? O sea, nos explicó con datos apartados cómo varía, bueno, la varianza ¿Ya? y cómo cambia la distribución de los datos. Así que igual es un tema como ya bien machacado. Ya. Ah, ya, qué importante que me dices eso. Claro, lo Lo que que me pasa es importa que, era lo que le decía, como cómo podemos interpretar nosotros, que es lo que explicó muy bien ahora usted, la ya, variación dentro de un experimento, por ejemplo. ya, claro, esa es la idea, esa es la idea. Que tengáis un poquito, claro, que no os pido estadística, pero visualmente seáis capaces de identificar eso. Y aquí estoy haciendo énfasis, bueno, primero porque lo tenía anotado que tenía que hacerlo, y después porque creo que os va a ayudar mucho a responder a hacer este ejercicio. O sea, cuando dibujéis vuestros gráficos, vais a ver que yo creo que va a ser relevante la variación para tomar una determinación, ¿no? Un poquito esto. Súper. Bueno, esta primera pregunta, como lleva gráficos, entonces la extensión máxima es de una página, ¿vale? La segunda pregunta sería la siguiente. ¿Qué Profe, ¿puede volver a compartir? Ay, disculpa, ya. Acá. Listo. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, bacán. La segunda pregunta. ¿Qué especie es más susceptible a herbívoros? No sé si la palabra susceptible os puede generar problemas. Podría ser sensible, ¿ya? Susceptible, sensible, ¿ya? Estos conceptos los hemos trabajado, ¿ya? En la clase de... A ver, sensible. En la clase de ecofisiología del estrés yo os hablaba de plantas resistentes y plantas susceptibles o sensibles, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de susceptibilidad a la herbivoría. Recordar, no obstante, que las dos plantas rebrotan, las dos especies rebrotan, ¿ya? Pero hay una que es más susceptible que la otra. Y para eso tenéis que apoyaros en los gráficos que hayáis elaborado en la pregunta 2. Y esa es la razón por la que la extensión de la respuesta a esta pregunta es de media página, ya es cortito. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, entonces, ¿cuál de las dos especies es más probable que sufra herbivoría por sus No, características? es más, las dos plantas están expuestas, o sea, de las dos especies hay plantas que están expuestas a los herbívoros y hay plantas que no. Ya. ¿Ya? Es como una especie de, es como un juego esto, es como una adivinanza, divina adivinanza. Yo les recomiendo que le saquen el rollo así en común, más o menos, cada uno con sus datos, porque en el fondo los datos son parecidos, no son iguales para nada en absoluto, pero son parecidos, o sea, es que cada uno, yo recomiendo que cada grupo haga sus gráficos y después con esos gráficos pueden ir como entre todos compartiendo un poco la interpretación y después cada grupo lo escribe, ¿vale? Vale. Lo recomiendo así, vosotros haced lo que queráis. Yo no. Mientras esté bueno. Ya. Pregunta 3. Según los datos entregados, ¿existe un costo en la resistencia a herbívoros? Justifiquen su respuesta empleando los datos entregados y propongan un tipo de resistencia a herbívoros que podría explicar estos resultados. De resistencia a herbívoros. Básicamente, o sea, tenéis que veros la clase para cachar un poquito de lo que estoy hablando, ¿vale? Porque si no vais a estar como muy perdidos. Si me pongo aquí a hablar como en el aire va a ser difícil, ¿vale? Profe, yo tengo una consulta, pero más que nada con esta materia, que no sé si lo hice en la clase, disculpe, en serio, no lo vi. Pero Dale. tengo la duda de que si
esta reserva que queda en las raíces, post de algún evento que las corte, no sé, fuego o algún erupción, no es como que la planta esté preparada, o sea, que en realidad si es planta cerca de un volcán puede que sí, pero que la planta como que en sí guarde reservas en caso de algunos de estos Claro, eventos. claro, esto es todo un tema, es todo un tema que de hecho en el contexto del cambio climático y lo que es la fijación de carbono para disminuir el efecto invernadero, etcétera, es súper relevante. Hay plantas que dentro de su estrategia ecológica está el destinar reservas al almacenamiento para poder ser usados en caso de emergencia. Ya es como la estrategia de la hormiga, ¿no? De la hormiguita frente a la cigarra. No sé si habéis escuchado una vez ese cuentecito, ¿no? Una fábula, sí. La fábula, sí, pues es la estrategia de la hormiga. Eso tiene unos costos que también los vemos en la clase, ¿no? Y es que si tú estás bueno, en realidad mínimo tiene unos costos de asignación de recursos. Recordar que esos conceptos los vimos en la clase de ecofisiología del estrés, donde si tú estás destinando energía o recursos al almacenamiento para abastecer la sobrevivencia frente a un evento de perturbación, entonces son recursos que no estás aplicando a otro tipo de procesos fisiológicos, como puede ser crecer o reproducirse. Y está súper claro que las plantas que tienen esta estrategia de prepararse frente a un evento poco frecuente, pero probable, tiene unas consecuencias a nivel fisiológico y forma parte de la estrategia completa de la planta. Y eso lo vas a ver en la clase. Básicamente, por ejemplo, en el ámbito, depende mucho también de qué estemos hablando, pero por ejemplo, en el caso de ecosistemas mediterráneos con incendios, las plantas que son rebrotadoras post-fuego suelen tener una biomasa aérea suelen crecer más lentamente, en la parte aérea al menos, porque están destinando reservas de almacenamiento, pero también asignan más recursos a la biomasa subterránea o al menos como la subterránea sobrevive a muchos eventos de fuego, tienen una relación biomasa aérea, biomasa subterránea muy pequeña, porque tienen casi todas o sea, son como icebergs, ¿cachai? Que tienen un sistema radicales gigantes, pero una biomasa aérea pequeña porque es más joven. La planta es vieja, pero la biomasa aérea es joven porque se quemó varias veces. Entonces, por lo tanto, todo eso implica, por ejemplo, diferentes tipos de resistencia al estrés hídrico, ya que de eso también os hablo en la clase. Por el contrario, las plantas que no rebrotan, lo que asignan es muchos recursos a crecer muy rápidamente y alcanzar la madurez sexual muy rápido para producir muchas semillas y poder como dejar su descendencia. Y normalmente estas semillas son resistentes al fuego o son resistentes o incluso les va bien, como veíamos en la clase de latencia, ¿no? De germinación. Que hay veces que hay plantas que tienen semillas que necesitan del fuego para poder germinar. Entonces, como te das cuenta, son mecanismos muy diferentes, son estrategias muy diferentes. Pero bueno, también en la clase os cuento que no solamente hace falta reservas, también hace falta otro componente muy importante, que son unos tejidos que se llaman meristemos, que a veces están organizados en yemitas, y estas yemas son las que determinan, o sea, la existencia de estas yemas van a facilitar que haya o no haya rebrote, siempre y cuando las yemas sobrevivan al fuego, por ejemplo. O como en el caso de estos troncos del volcán Chaitén, seguramente estos tejidos, que es una cosa que a mí me tiene aquí detrás como venga a darle vueltas, me encantaría estudiar eso. Yo no sé esas yemas cómo están, deben estar como metidas en la madera porque, bueno, la tiaca o el ulmo no tiene una corteza tan gruesa. A lo mejor sí es suficientemente gruesa como para que de ahí puedan rebrotar. O, por ejemplo, lo que le pasa a la araucaria también rebrota desde el tronco, porque tiene esas cortezas tan gruesas que uno ve como que la placa se abre y sale. Bueno, es todo un rollo súper bonito. Os recomiendo que veáis la clase. Sí, es súper interesante. Es muy bueno, yo llevo muchos años dedicándome a eso, la verdad, desde el año 2000, entonces como que me maravilla un poquito.
Claro, es que me llama la atención porque en ecosistemas que quizás no están acostumbrados como a fuego, Ujú. es probable que la planta no rebrote. Bueno, es que ahí depende porque, por ejemplo, el rebrote no solamente, como os digo, el rebrote es un mecanismo de resistencia a la remoción de biomasa y esa remoción de biomasa puede estar causada por muchas cosas, desde un incendio a una plaga de insectos fitófagos, ¿cachai? De estas cuncunas que se comen las hojas, a un evento de defoliación por sequía. Entonces, el rebrote va a ser factible dependiendo de cuáles sean los mecanismos para rebrotar y de cuál sea la severidad y la frecuencia de ese evento de remoción de biomasa. Entonces, una planta que normalmente vive en ecosistemas donde hay fuegos recurrentes va a rebrotar después de cualquier cosa, da igual que sea una vaca, una cuncuna, un fuego, una defoliación. En general, ya estoy siendo un poco exagerada. Una planta de ecosistemas templados lluviosos, como hay en el Chaitén, por ejemplo, claro, si es un fuego muy severo, posiblemente no, aunque en realidad sí. O sea, el ulmo rebrota después de fuego desde las raíces, pero eso es otro tema. Pero a lo mejor sí que es capaz de resistir una defoliación, ¿cachai? Por ejemplo, por una erupción volcánica. Pensemos que las erupciones volcánicas, o sea, yo desde que estoy aquí viviendo en Chile, todos los años hay un evento, más o menos, desde los 40 grados de latitud hacia el sur. Y eso hace 10, 15, 20 millones de años pasaba en todo Chile. Entonces, estamos pensando que si el ulmo es muy antiguo, la tiaca es muy antigua, son plantas que tienen, especies que tienen millones de años, capaz que la respuesta que tienen, o sea, capaz que realmente son capaces de rebrotar después de este tipo de erupciones volcánicas, que son erupciones que a lo mejor simplemente no generan así como, no generan llama, no generan coladas de lava, porque lo que generan son otras cosas, que son los lahares, que son estos deslizamientos de barro, pero no es típico que hayan como estas corrientes de lava. Eso pasó en el Tolhuacan, en la erupción Navidad, pero lo que yo veo acá es que son erupciones estas que son con flujo piroclástico hacia arriba y aire muy caliente. Y yo creo que podría ser que haya sido una presión de selección para explicar la resistencia a este tipo de eventos en plantas típicas del bosque templado valdiviano. Es mi hipótesis. Nunca lo he testado, no se sabe nada, no hay evidencia, ya es una bola. Pero muy entretenida. ¿Respondí o me fui en bola? Sí, profe, sí. Es súper interesante el tema como para hablar harto rato y investigar harto. Sí, sí. Mira, es una cosa que igual no lo hicimos, pero... O sea, eso puede ser, bueno, hablemoslo para cuando hagamos la cuestión de los proyectos, ahí yo creo que se va a dar pie a este tipo de discusiones. Eso es lo interesante del proyecto en ecofisiología, que no sé si le estáis tomando el peso. Lo importante del proyecto en ecofisiología es que permite repasar la materia, pero de una manera que desde mi punto de vista, al menos como científica que soy, ¿cierto? Lo veo súper interesante, es entretenido. O sea, no es como no es como estudiar así la materia y después vomitarla, es como cranearse son este tipo de preguntas en el fondo. Tú, ¿Sí? con respecto a eso del informe final, el semestral, Sí. quería recordarles, porque me preguntaron por WhatsApp, me preguntó un compañero ayer o antes de ayer, si es que había que analizar solamente el caso de acuerdo al grupo o todos los casos. No. Entonces recordarles que son todos los casos, Claro. que cada grupo tiene que analizar todos los casos y que es claro, es como un juego de alternativas, pero que pueden ser todas correctas, ninguna correcta, algunas. Exacto. Así que para que le echen una leída, si es que todavía no se acuerdan, no recuerdan bien cómo es la metodología, para que si tienen preguntas me las hagan con tiempo. Eso. Ya, yo en ese sentido, en el fondo tengo una propuesta que hacerles. Porque, seanme sinceros, si quieren apagamos la cámara, pero seanme sinceros, ¿algún grupo ha trabajado en el proyecto en todo este tiempo? Profe, nosotros le echamos una revisada, pero Hace 1000 años, los ¿cierto? primeros 3 casos y antes del receso. Y de ahí, Claro.
Y más que Yo nada la porque semana hemos estado- pasada creé el drive con todos los casos, con las imágenes y todo, pero no hemos avanzado. Solamente dije que cada uno tenía Ujú. cuatro fichas que hacer y no hemos hecho nada hasta ahora. Nosotros lo Yo, tenemos programado para el fin de semana. En serio. sí, pero sí, yo me imagino que la cosa va a ir por ahí. Entonces, a ver, yo hice un montón de casos, a ver cuántos casos hice. Hice 12 casos. ¿Cómo estarían ustedes en que de los 12 casos cada grupo escoja la mitad? 6 al azar. O 5, venga, 5. ¿Cómo lo ven? Bastante bueno, pues, profe. Bacán, profe, porque así lo podríamos hacer, porque si no estaríamos como a las últimas haciendo todo así, no sé, Yo porque yo prefiero que ya me haga... veo ya haciendo todo esto a última hora porque tengo SIC y evaluación de impacto, o sea, y esta cosa de monitoreo, Esta y cosa que te gusta eso tanto, parece. me invierte mucho tiempo más con ecofisiología y como que me demandan demasiado y no sé Ujú, cómo lo haría. ya. No dormir hasta que termine No, la no, no. universidad. No, ese no es el punto. Ya. Yo creo que vamos a dejarlo en 4 casos. ¿Les parece? Son 12. Es como la tercera parte. Entonces, de los que hay, elijan 4 al azar. O sea, al azar no, los que quieran, por los que les guste más o sean más fáciles, yo qué sé. ¿Vale? Y esos 4 me lo hacen. Yo voy a escribir una notita para que quede en el WhatsApp como oficial. ¿De acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. Ya. El punto es que al menos, digamos que yo lo que quiero, mira, a mí el punto que tiene este sistema de evaluación, ya lo hablé ayer en el caso de biogeografía, es que siempre se corre el riesgo de que ustedes solamente vean la parte de la clase que les corresponde para evaluar para hacer la tarea y el resto se queda en cri-cri, ¿ya? Entonces, pues ahí nos hemos estado craneando de cómo hacerlo, de cómo estimular que al menos veáis la clase, ese es el punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se nos ocurrió? Pues con estas fichas que yo la verdad lo encuentro entretenido, porque en realidad las fichas muchas veces mezclan conceptos de varias clases y ahí esa es la idea, ¿ya? Entonces, al menos yo creo que solamente para elegir los casos también echáis una mirada por encima a la materia, eso es lo que yo espero. No me puedo meter en vuestra cabeza más que hasta ahí. No se me ocurre otra cosa. Entonces yo voy a hacer ese mensajito para que ustedes puedan, para que quede como oficial, ¿de acuerdo? Y la Cami os lo comparte, ¿vale? Ya, profe, muchas gracias. La verdad es que nos libera de harta carga porque justamente el lunes teníamos que hacer la presentación del proyecto de biogeo y el día siguiente Sí, el proyecto de ecofisiología. sí, Ya con esto queda mucho más llevable. Entonces, vamos a hacer la misma estrategia que en biogeo. El martes lo que vamos a hacer es que sea presentación, el martes que sea presentación libre, ¿ya? Y para eso se van a anotar en una planilla los grupos que vayan a presentarse que quieran presentar para organizarnos, ¿ya? Yo que les recomiendo, si son estrategas, coordínense entre todos, ¿ya? Y no presentar, porque claro, seguramente no se va a poder presentar todo, ¿ya? Que no sé cómo lo podríamos hacer. No sé cómo bueno, voy a pensar cómo hacerlo para que sea una presentación, pero que no sea que yo diga la respuesta. No sé cómo hacer para ayudarles, pero pero no hacerles la pega. Tengo que pensarlo un poco, ¿vale? ¿Les parece que hagamos eso entonces? Que la presentación de los proyectos sea electiva. O presentar un avance, como hacen algunos profes, presentar un Sí, sí, avance claro, de un todas las... avance. Pero un avance que sea un avance electivo. antes de presentar el PowerPoint.
No, tiene que ser así nomás, porque no nos da. Me encantaría que pudiera ser de la otra manera, pero no nos da ese tipo de punto. La idea sería que la presentación no fuera una presentación con evaluación, porque lo que yo quiero es que aprendáis, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa, y no que simplemente hagáis las cosas para tener la nota. Entonces, quizás si no tiene evaluación, la presentación es un poquito más no sé, como que no os estresáis tanto, y la idea de la presentación es poder discutir las dudas que tengáis, ¿no? No sé qué os parece. O a lo mejor, bueno, dejadme que lo voy a pensar, ¿vale? A mí me gusta la idea, por lo menos. Claro, si tenéis alguna idea de cómo lo podemos hacer para que sea eficiente, pero creo que captáis mi punto, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de esta evaluación? Si tenéis alguna propuesta, lo habláis y a través de la Cami me lo contáis, pero yo creo que la voy a poner como electiva, la evaluación, la presentación, ¿vale? Vale, profe. Vale, profe. Bueno, ¿qué más tenemos que hablar? ¿Cuántas nos faltan? ¿Cuántos informes nos faltan de...? Creo que Vamos 2. en el O sea, con este 3, porque os faltan, son 3 clases. Es la clase es esta, después la de cambio climático y la de nutrientes. La de toxicidad por metales pesados. Y extremos técnicos también. Y extremos térmicos, cualquier cantidad. ¿Por qué nos falta tanto? Falta remoción de biomasa, que sería esta. Contaminantes, que sería el tema 12, y el tema 13, extremos térmicos. Sí, claro, extremos térmicos, sí. Es que yo antes, hace años, era cambio climático. Entonces lo acorté todo y lo dejé como en extremos térmicos nomás. Sí. Las 3 evaluaciones que quedan, y en este caso no puedo hacer como en biogeo, porque en el fondo yo no puedo incluir esos comentarios, como ahora va a ser electiva las fichas, no puedo hacer ese cambio, ¿ya? Por eso he reducido los casos de 12 a 4. Es mucho, ¿vale? Profe, entonces, si no hay presentación, las fichas van a valer más, ¿verdad? Claro. Las Profe, fichas, la presentación valdrá, claro, se suma, digamos que, porque de hecho así está en el programa, es como que las fichas tienen un valor, que yo lo descompuse en 2 valores, uno que era el avance y el otro que era la evaluación del informe. Pero la idea es que el avance no cuente, ya, entonces vosotros podéis llegar un poquito más como se dice en España, en bragas, pero que eso os ayude un poquito a avanzar y no sentir la presión y no estar como tan estresados, recibir un buen feedback y luego esforzarse a la hora de escribir el informe. Profe, ¿el Ya. informe se entrega en formato como hacemos todos los trabajos? Sí. PowerPoint también, como la presentación. No, es por escrito nomás y bueno, creo que está todo, está en la pauta. Ya, profe. En la pauta está. La tengo aquí abierta. Compartir. Mira, esta foto es pero esto es de la parte de Willow Willow. Esto es el faldeo del Muchachos Cuenco, pero la parte del Biobío. De la parte del Willow Willow. Después también trabajamos en la parte de la Reserva Nacional. Por lo que comentaba antes, cuando estábamos ahí trabajando. Y eso también es el volcán Muchachos Cuenco. A ver, ya. No ocupar más de media página para justificar cada una de las respuestas. ¿Ya? Se pueden incorporar figuras, fotos, gráficos. La literatura citada en el texto deberá ser listada al final del documento siguiendo la pauta indicada al final del PDF. Esa es un poquito la parte del formato. ¿Vale? Sí, gracias, profe. De nada. Qué bien lo pasamos ahí. Me imagino de ser increíble estar ahí arriba. Sí. O sea, después no llovió. Recuerdo que fueron 2 días con lluvia así atroz y ahí no fue tan divertido. Pero cuando no llueve es bacán.
Bacán. Ay, ahora tengo fotos mejores que esta. Esta foto, por ejemplo, claro, en realidad es cerca de Caburga, entre Caburga y Pucón, el Trancura. Qué barbaridad. ¿Se dan cuenta esta foto? Sí. Son puros pinos, o sea, los turistas pasan y están fascinados, pero son puros pinos y Citrusus scoparius. No hay ni una sola planta nativa en todo el cauce del río. Increíble. Profe, me surgió una duda. ¿Usted qué es doctora, licenciada? ¿Qué títulos tiene? O sea, yo soy bióloga y me sigo considerando bióloga con un doctorado. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo un doctorado, ¿cómo se llama? Sí, creo que es que en España hace rato que quitaron los títulos de los doctorados, entonces tengo que hacer como que cuando lo digo aquí en Chile soy doctora en conservación de recursos naturales y medio ambiente. Pero básicamente tengo un doctorado. Un doctorado lo que hace es que te capacita para realizar investigación de manera independiente. Eso es un doctorado, ¿de acuerdo? Y claro, Ya. y ahí en el doctorado te especializas. Pero en el fondo, la figura del doctorado, más allá de los cursos que puedas recibir, es más que nada la capacitación de hacer investigación independiente, de manera autónoma, ¿ya? En cualquier lugar, digamos, ese es el punto. Pero yo me formé como bióloga y desde en el pregrado como que me fui yendo hacia las plantas y después cuando hice el doctorado, mi doctorado era como, en realidad era evaluar si el manejo del sotobosque de bosques de alcornoque que se utilizan que son bosques naturales, pero que se manejan para hacer una extracción de corcho sustentable para poder hacer tapones de corcho, etcétera, etcétera. Pero esos bosques se manejan también para disminuir el riesgo de incendio, porque si tú a un alcornoque pasa un incendio, al alcornoque no le pasa mucho, ¿ya? Porque tiene el corcho, pero si tú lo descorchaste, entonces si pasa el fuego se va a quemar. Entonces, para evitar eso y también para evitar, tampoco quieren que se quemen, aunque tengan el corcho, tampoco quieren que se queme. Entonces, para evitar eso, hace mucho desbroce, ¿no? Entonces, el punto de mi profe era que, bueno, estás haciendo desbroces para evitar incendios, pero eso puede estar provocando un cambio en la biodiversidad porque no todas las plantas son igualmente resistentes frente a este tipo de manejo. Entonces, yo lo que hice fue estudiar esto con especies que son congenéricas, son del mismo género, pero tienen pequeñas diferencias. Y claro, sí, se ponía de manifiesto que básicamente estábamos dejando una especie resistente y cargándonos la que era menos resistente a ese manejo. Y todo desde una perspectiva ecofisiológica. Ese fue el enfoque ecofisiológico. Y de ahí, claro, eso ya no te abandona nunca, ya sigues trabajando en eso para toda la vida. Igual te dispersas, yo qué sé, de ahí, desde que soy profe en la universidad, pues no sé, he trabajado desde bosques pantanosos hasta vegetación altoandina, tree line, defoliación, matorral chileno. ¿Qué más, Cami? ¿Qué más estoy? Regeneración en bosque templado lluvioso, no sé. Casi todos los ecosistemas en Chile, pero siempre con condiciones estresantes. Este es mi punto. Por eso soy la profe de esta cuestión. Sí, me di cuenta. Bueno, gracias por aclararme esa duda que tenía. Ahí normalmente ahora no porque no me queréis tanto, pero cuando ya va pasando en los años, bueno, si alguno tiene interés en hacer algún posgrado, pues me puede contactar y preguntarme y yo oriento. Tengo mi visión al respecto, es decir, no tiene por qué ser la visión de todo el mundo. Yo siempre recomiendo hacer los posgrados con un sentido, no hacer un posgrado porque no sé qué hacer en la vida. Bueno, si te va a relajar, hazlo, ¿no? Pero ojalá uno haga el posgrado con un objetivo, ¿no? Y en función de ese objetivo, uno puede elegir el posgrado que sea más atingente. Normalmente los profes recomiendan hacer un posgrado porque eso en el fondo nos da más pega, ¿cachai? Pero yo no soy yo tengo mucha pega, yo no necesito más, así que yo recomiendo el posgrado cuando realmente es atingente.
Esa es mi postura. ¿No? Así es que me podéis contactar más adelante cuando llegue el momento, ¿vale? Ya, profe, Vale, la- profe. Bueno, y hablando de tiempo, si estáis bien, yo prefiero hacer otras cosas, si nos importa. No quiero ser muy ruda, pero... Yo quiero hacer una acotación. Dale, Cami. Para quienes tenían dudas sobre los detalles del examen, de quiénes se van a examen, quiénes no, quién recuperativa, dejé un pantallazo del programa donde aparece todo eso y el programa lo pueden ver en la carpeta de Drive. Y ahí está todo explicado, específico, de quiénes tienen derecho a examen, quiénes no, quiénes tienen que dar recuperativa, y las fechas están en el cronograma que también está en el Drive. Eso. 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 Profe, Sí. yo falté a la clase de ayer en biogeo, pero tengo entendido que se le planteó la posibilidad de eliminar una nota, como la nota Ya. más baja, y quería saber si es que estaba la posibilidad de hacer lo mismo. O sea, sé que no dijo que sí ni no, que lo iba a pensar, pero Bueno, como... la respuesta final fue no, a cambio de quitar la última evaluación. Ah, ok. Ese Y fue el punto. acá estaría la posibilidad de hacerlo como pensando en la cantidad de informes igual que tenemos, Mira, que ¿sabes igual lo que a mí, son yo lo 220. que yo comentaba el año pasado, ayer, es lo siguiente. Me pongo en una situación que no digo que seáis vosotros ya, pero se puede dar y yo sé qué pasa, ¿ya? Y es que a vosotros os quedan todavía 3 informes y el punto es que si yo digo ya que se puede después quitar una nota más baja, pero hay que presentar los informes, finalmente los últimos informes seguramente no van a estar muy buenos, ¿cachai? Porque claro, uno prioriza nomás, ¿no? Entonces yo lo que intenté hacer en ese momento es reajustar reajustar la demanda para que todos salgamos ganando. Es decir, yo no tenga que corregir cosas que no corresponden y vosotros no tengáis que hacer trabajo extra. Quitar una nota, la nota más baja per se, ahora mismo no me parece una buena estrategia, la verdad. Por eso mismo, porque en el fondo yo quiero que se hagan los trabajos pensando en que quieren hacer un trabajo que sea más o menos decente, que tenga al menos un viso de aprobarse. No quiero tener que corregir informes que se hagan solamente para cumplir, entreguen informe. Ese es mi punto. ¿Cachai? Claro. Es que por lo menos a mí lo que como que más no me molesta, pero bueno, se podría decir eso, de como las cláusulas del ramo, de los dos ¿Ya? ramos, es que teniendo un 3 en alguno de los informes, uno pasa directo a examen. Porque, por ejemplo, no me acuerdo en cuál de los dos ramos, yo tengo un 3.5 y eso Ya. podría haber sido un 2.5 y con mi grupo le pusimos esfuerzo a ese informe. O sea, fue un trabajo de tres días. Entonces, podría haber sido un 2.5 y con eso No, hice por directos. eso los trabajos Claro, que tienen, entonces, perdón, es que se cortó, dime. es que, no sé, como que eso podría haber sido un 2.5 y irse como directo a examen, igual lo encuentro como un poco brutal, habiendo hecho como un esfuerzo súper como completo todo el semestre. Mira, esto pasa básicamente es por lo siguiente, porque a mí me ha pasado de que tal cual están puestas las ponderaciones, tú puedes hacer informes muy, o sea, que básicamente es entrego cualquier cosa y apruebas finalmente. Entonces, eso es lo que yo intenté evitar. Si tú tienes un 3,5, eso no es lo mismo que un 2, no sé si me explico, o menor que un 3. O sea, menor que un 3 solamente saca la gente que realmente lo hizo como en 3 horas antes de entregar. ¿Cachai? Ese es el punto. Y eso es lo que yo quiero evitar. Pucha, la verdad es que como que hartas personas estaban manifestando lo mismo, pero nadie habla, así que no sé si alguien más piensa lo mismo o si... Sí, o sea, eso se manifestó, eso se habló ayer en BioGeo. Eso mismo se Ya. habló ayer, ¿ya?
Entonces, lo que a mí me gustaría también, si realmente ese punto estaba ahí, eso se podría haber conversado quizás al inicio, ¿cachai? Del curso, porque al inicio, en la primera clase, yo mostré el programa, mostré todas esas cláusulas, que son cláusulas que se han ido añadiendo a base de experiencia. No sé, no son caprichosas, no sé cómo decirlo. Yo al principio no tenía nada y ahora me siento una abogada escribiendo esta cuestión. ¿Por qué? Porque son cláusulas que se han ido estableciendo a raíz de la experiencia de los años, donde se van dando circunstancias, donde los estudiantes reclaman, cuando a lo mejor no ha habido, o sea, no ha habido un desempeño parejo, ¿no? Al reclamo. Entonces, dime. Tengo una consulta. Respecto a lo que dice Amaya, por ejemplo, si una persona tiene puras notas sobre 3 y tiene una nota bajo 3, esa la puedes subir con la recuperativa y en caso de subirla, no ir a examen, ¿cierto? Claro. Ya. Pero, o sea, igual, si es que tienes promedio bajo 5, igual das examen. Sí. Así que Claro. igual tampoco sería mucho. O sea, con la recuperativa tú puedes subir tu nota más baja y por ende subir tu promedio Claro. final. No, eso igual lo tengo claro. Y en el fondo, una cosa, cuando vosotros hagáis el informe final de las fichas, eso es como estudiar para la prueba recuperativa. Es lo mismo. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, vais a estar terriblemente preparados para si tenéis que hacer una recuperativa. Profe, yo tengo un compañero que por traspapelarse nos ha contestado 2 coevaluaciones y tiene unos ahí y no quiere hablarle a usted por correo. Se va a quedar con esos 2 unos, aunque haya trabajado en su informe grupal y todo, y se traspapeló y 2 veces, entonces tiene 2 unos en su promedio, y yo le digo que le diga a usted que le diga nomás que cometió errores y todo, pero no quiere hablarle a usted. A Y ver, a mí yo no me da sé. cualquier lata porque yo tengo a otro compañero que usted le perdonó eso de que se traspapeló, que encima ese día estaba con COVID y tuvo que ir al hospital y todo eso. Estaba con COVID haciendo el trabajo con nosotros. Ya. Y después fue al hospital y no se olvidó de hacer la coevaluación. Y a usted O sea, eso lo perdonó. claro, pues si a mí me dicen eso, yo lo encuentro razonable. Yo no encuentro tan razonable que haya una persona que no haga 2 coevaluaciones. Mira, yo también esto, o sea, que hable conmigo, yo voy a ver la situación, si es que depende de cada caso, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿qué pasa? Os voy a poner ¿qué me pasa a mí, por ejemplo, como científica, digamos, profesional? Yo cuando tengo que entregar las cosas, yo lo tengo que entregar por una plataforma. Y esa plataforma se cierra normalmente, bueno, pues depende de la hora del país que sea. Y se cierra a la hora que se cierra. Y si yo no entregué, yo lo pierdo todo. Todo el esfuerzo, que no es esfuerzo de 3 días, es esfuerzo de, a veces, meses. Camila da fe, porque ella me ha ayudado a hacer postulaciones a proyectos. Y yo conozco colegas que han perdido el trabajo de meses porque se esperaron al último momento para hacer esto. Es decir, la vida real es así. La vida real es eso. La vida real no te da estas oportunidades es decir, uno firma un contrato y eso es lo que después cuenta, ¿ya? Dicho eso, claro, siempre hay maneras de poder soslayar, a veces, no siempre, hay veces que hay maneras de soslayar esos problemas. Si a mí viene una persona que me dice que se enfermó y estuvo en el hospital, obviamente le voy a facilitar ese problema, ¿vale? Si es otra cosa, es una persona que reiteradamente no hace la pega, pucha, somos adultos, no sé qué decirte, pero bueno, que lo converse. Yo soy lenta respondiendo, pero intento responder. Entonces, ahí se puede ver. No sé si entendéis el Sí, punto.
Sí, ese es mi punto, pero es que lo que pasa es que, no sé, es medio pavito nomás y no sé. Que va a reprobar el ramo por no contestar coevaluaciones. Y entonces me da como, no sé, No, no sé, por contestar, porque él bacán. trabaja y hace su pregunta y toda la cosa, pero se olvida de ese detalle de poner la nota a sus compañeros. Ujú. Eso nomás. ¿Y por qué Pero será que si se él no quiere olvida con hablar, tanta yo tampoco lo voy a frecuencia? obligar. Claro, claro. O sea, claro, yo entiendo muy bien que tú la recomiendas que hables, o sea, por pedir no hay engaño, ¿no? En pedir no hay engaño. Dile que me pregunte y bueno, yo tendré que evaluar porque, claro, o sea, lo que yo no quiero es estar detrás de cada persona. Imaginaros que esto cada vez es un correo electrónico más que se suma a la lista, que tienes que evaluar a la persona, que tienes que ver la circunstancia, ¿cachai? Entonces, por favor, seamos responsables y avancemos. O sea, este tipo de... Imagínense que llevamos un tiempo hablando de esta persona. Es tiempo que estamos dejando de invertir en conversar de ecofisiología, en conversar de la situación política de Chile o en simplemente hacer nuestras tareas. ¿Y todo por qué? Porque hay una persona que es despistada. Escucha, una vez está bien, dos veces no sé. ¿Entienden el punto? Nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos. ¿Ya? Dile que hable conmigo y veremos qué pasa. Porque tendré que evaluar cuál es su circunstancia, pero dile que hable conmigo. Ahora, recordar que yo lo dije al principio, se tiene que entregar las coevaluaciones. El año pasado no teníamos esa cláusula y lo que pasaba es que había que estar esperando y esperando y esperando. Y insistiendo. Imagínense que Camila no pudiera estar acá como cuando se quedó sin celular. O que Sergio no pudiera estar. ¿Cómo voy a estar detrás de vosotros pidiendo una coevaluación? La alternativa es hacer exámenes o pruebas como se hacen en otros ramos. Es decir, estamos poniendo facilidades para que sea más cómodo, para que no haya limitaciones para que sea también más justo. Porque hacer una prueba, pucha, si una persona tiene mal internet justo ese día, ¿entiendes? Es un problema para esa persona. Entonces, para ser más equitativos, hacemos esta alternativa y claro, ya yo puedo ser un poco flexible, pero creo que tenéis también que poneros en la circunstancia de que estoy siendo muy flexible. Creo que se entiende el por qué soy exigente, porque estoy dando facilidades también, ¿vale? Ujú. Sí, igual la Cami siempre nos manda la foto de los que no han respondido antes de cerrar la encuesta. Y se agradece porque a mí igual me ha pasado que se nos ha olvidado, entregamos el trabajo y ninguno del grupo ha respondido. Y gracias a la Cami que mandó la foto, ¿cachai? Claro, claro. Pero ya hace esa pega de hacer eso. ¿Mm? Profe, me quedó como una duda con lo de los que se van a examen y todo eso. Si yo tengo una nota bajo 3.5, no importa mi promedio, igual me voy a examen. Sí, pues. O sea, bajo 3.5, Sí, bajo 3.5, ay, no me acuerdo. porque me enredé con, como que acá me mandó una foto de lo que decía de examen, pero la verdad es que me enredé. Debería ser bajo 3, ¿o no? Bajo 3 no puedes presentarte examen. ¿Pero como promedio o como una nota? No, promedio. Eso es promedio. ¿Y si tengo una nota bajo 3? No, con una nota bajo 3 vas a examen obligatorio. Ya, ok. Aunque tengas Pero, como... pero puedes hacer primero la recuperativa. Ah, ya. Y si en la recuperativa subo mi nota, ¿qué promedio debo tener? Para no presentarte examen, ¿Sí? espérate, es que no me acuerdo porque como cambiaron, no, la nota mínima, no, 5 es Sobre la nota de 5. exhibición de examen, que Profe, disculpa, 5 incluyendo los casos que se presentan, ¿cierto? todo, claro, todo, Ah, ok. con sus ponderaciones, con todo. Y profe, esta es una pregunta nomás. En un Sí, futuro, para sus otras clases, ¿no hay posibilidad de que haga estos informes como
semana por medio o algo así, porque la verdad es que yo encontré que es demasiado demandante como estar cada semana. Mm. Bueno, yo en biogeografía tengo un plan B que lo estoy desarrollando, que lo tengo más o menos pensado, me falta un poquito más, que podría ir un poco en esa línea. En ecofisiología todavía no sé cómo hacerlo. También después va a depender de si, o sea, yo supongo que el año que viene se va a volver a la presencialidad y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Porque, bueno, con los compañeros hablábamos en el grupo de generación y como que la mayoría estábamos en la misma onda de que biogeo y ecofisiología eran como los ramos en que más les poníamos tiempo. Ya, claro, en el fondo, por ejemplo, yo creo que todo viene porque en el fondo ecofisio y biogeo quizás no debieran coincidir, yo creo, en Claro. el plan. ¿Sí? Pero también porque son ramos difíciles, independientemente de que los trabajos sean demandantes, de que hay una demanda constante, igual son difíciles cuando era presencial y no habían estas pruebas, estas tareas semanales, igual iba muy mal en general. ¿Cachai? En general el porcentaje de reprobación era súper alto. Entonces, claro, yo creo que el porcentaje de reprobación o sea, en el fondo, yo creo que claro, os estáis esforzando mucho más, pero estáis aprendiendo mucho más. Y lo quiero ajustar. O sea, igual soy un poco consciente de que, claro, de que os cuesta. Yo creo que le tenéis más miedo de lo que es. Creo que va por ahí. Creo que le metéis más de lo que realmente es necesario. Porque los trabajos que son que tiene que haber una búsqueda bibliográfica, bueno, yo entiendo que uno se puede dispersar, pero cuando se os da unos datos nomás y hay que trabajar sobre los datos, igual a veces os dais como la media vuelta. No sé muy bien. Pero sí, yo lo tengo considerado ajustar un poquito más la demanda. No sé cómo hacerlo todavía para Ecofisio. Para Biogeo lo tengo como un poquito más, tengo una idea más clara. Ya, chao, profe, muchas gracias. Que De esté muy bien. nada, que estén bien. Profe, yo tengo una duda de ecofisiología. Dale. Me estaba guardando toda la clase porque, bueno, cuando vimos mortandad inducida por déficit hídrico, ¿Ya? bueno, vimos las plantas isohídricas y en el caso de la isohídrica, usted dijo que pueden morir por inanición, que es carbon starvation, que lo nombró. Yes. Ya, Sí. mi pregunta es, ¿esto es diferente a cuando las plantas mueren por hambre de carbohidratos por no poder traslocar carbohidratos en el floema? ¿O es Sí. exactamente lo mismo? Sí, o sea, en el fondo, carbon starvation, a ver. Porque yo me acuerdo que Dime. el año pasado en el ramo Agua, Ecosistema y Sociedad, tuvimos un invitado, que no recuerdo, Alejandro Miranda. Y Ya. vimos como el impacto de la sequía en el bosque esclerófilo, y él Ajá. explicaba la muerte de carbohidratos o sea, que podría ocurrir una posible muerte de hambre de carbohidratos por falta de agua para poder traslocarlo y que puedan haber rebrotes. Como que si estuvieran los carbohidratos en las raíces, pero faltara el agua. Y es donde entró mi duda si el carbon starvation es lo mismo que eso o no. Ya, a ver, yo creo que normalmente cuando hablan de carbon starvation lo que están hablando es de que se agotan las reservas, ¿ya? No de que las reservas estén ahí y no se puedan movilizar. Ah, ya. Y en el caso, claro, se agotan las reservas porque la planta no está haciendo fotosíntesis. Exacto. Pero no está haciendo fotosíntesis porque no está teniendo apertura estomática, por lo tanto no puede haber intercambio de gases.
Lo más claro, eso es lo que se ha visto en algunos casos. En algunos casos, claro, no hay fotosíntesis porque, por eso mismo, porque hay cierre estomático. Y al haber Eh, automático, dale. igual pueden traslocar carbohidratos. Claro, porque la traslocación de carbohidratos no se produce por el xilema, se produce por el floema. Y el No, floema lo tiene entiendo. transporte pasivo y activo y bidireccional. Ujú. Pero igual el transporte del floema está, no sé si relacionado, a ver, influenciado quizá por el transporte del xilema, ¿o no? Que el transporte No, pasivo, o no necesariamente. no necesariamente mira, igual en realidad de traslocación a través de floema, a ver, al menos en lo que son plantas silvestres se sabe poco. Eso es una cosa que se ha trabajado más en la gente que hace ecofisiología de frutales, por ejemplo, ¿no? Donde la movilización de carbohidratos es muy importante para tener fruta dulce, ¿ya? Pero lo que se sabe, pero se sabe bastante menos del xilema, o al menos yo estoy menos conectada con esa línea. Eso también puede ser. Ujú. Dicho eso, claro, el floema igual necesita agua, ¿ya? Entonces, si la planta está deshidratada, en principio, claro, tampoco habría posibilidad de flujo floemático. Ujú. Pero en una planta isohídrica que cierre estomas o que tenga también sistemas radicales muy grandes, porque recuerda que isohídrico significa no que cierre los estomas, isohídrico Claro, significa que mantiene el funciona nivel de agua constante, bien. y eso lo puede conseguir porque cierra los estomas o porque tiene un sistema radical que es muy potente. No había pensado en eso, pero claro, sí. Claro, de hecho yo lo intento decir como que en la clase lo digo para que no quede, porque claro, pues ya, pero entonces pensemos una planta isohídrica que por lo tanto tiene un estatus hídrico bueno y no hace Ujú. fotosíntesis, bueno, lo que sea. Claro, como tiene un estatus hídrico bueno, aunque cierre estomas, tiene que Mantiene tener su agua. potencial, claro. Tiene un potencial hídrico o sea, poco negativo, y por lo tanto va a tener agua suficiente para que haya flujo floemático. Lo que pasa es que el flujo floemático parece ser que hay de los dos, pasivo y activo. Históricamente siempre cuando yo estudiaba se decía que era activo, ahora se sabe que también puede ser algo pasivo. Y Yo con quizás la profe Alejandra vi que eran los dos, pues nos enseñó el activo y el pasivo. porque ella cacha a este loco, hay un loco que trabajó mucho con ese tema y de hecho justo juntas asistimos a unas charlas sobre él. Entonces parece ser que el pasivo también existe y eso podría a lo mejor estar explicando problemas de movilización de recursos, de reservas en una situación de estrés hídrico. Mm, Pero ya. tampoco te puedo decir así como con mucha certeza. Esa línea no está tan trabajada, ¿eh? Ya te digo, yo lo que sé, sobre todo cosas que se han hecho con frutales, yo no sé si en plantas silvestres se ha trabajado bastante menos, porque es complicado. Mm. Sí, igual sería interesante estudiarlo en especie del matorral esclerófilo. Sí, bueno, ahí hay hartas cosas que hacer. Mira, nosotras yo tengo unos datos de un trabajo donde también me ayudó la Camila a tomar muestras y procesarlas, donde tenemos carbohidratos y tenemos señal isotópica y bueno, como estoy dando clase, pues ahí está guardado. Vamos a Y ver lo lo que otro, pasa. quería pedir un favor, igual puede ser un poco patúo. Dime. Bueno, ¿podría dejar de grabar? Sí. No. Cami, ¿estás Ya, ahí? dejo de grabar, sí. Luego quítale esa parte. No sé cómo hacer eso.